Ok, ya está grabando. Pero entonces regresamos otra vez. Entonces, Harvard sigue la tendencia de Dicey en Reino Unido, en donde hay que juntar las jurisprudencias y que el juez acuda a las jurisprudencias para poder llevar a cabo su resolución, resoluciones jurisprudenciales. Y entonces hay dos restatements, el primero de Bill y el segundo de Cheatham, Frown, LeFleur, Trotman, Goodrich y Rees. Eso fue hasta el año 1971. En cambio, en Yale estamos hablando de que siguen la tendencia de Cheshire en el sentido de que se tiene que dejar en libertad a los jueces. Precisamente es tan importante la oportunidad de llevar a cabo esta actividad libre del juez para resolver conflictos que se dan en Estados Unidos, que a esta escuela, principalmente encabezada por los maestros Lorenzen y Cook, se le llamó la revolución conflictual. Es decir, que usando un sistema conflictual tradicional, pues entonces la idea es que los jueces resuelvan con una técnica que se pueda utilizar en otros casos y que aparte sea fundamental para poder resolver problemas derivados del derecho internacional privado. Después de Lawrence y Cook, se habló de la post-revolución conflictual, en donde otros autores de la misma escuela de Yale, pues también manejan criterios para poder resolver problemas de derecho internacional privado. Por ejemplo, Curry habla de la política del interés gubernamental. Esta política del interés gubernamental es muy parecida a lo que nosotros manejamos como orden público, y ese orden público vamos a entenderlo como verdaderamente lo que el interés gubernamental tiene para los ciudadanos. En cambio, Kavers habla de reglas de elección de jurisdicción, que eso pega al final de cuentas en los conflictos del sistema de conflictos de competencia judicial, pero no hay que olvidar que los conflictos de competencia judicial se derivan del sistema conflictual tradicional. Y por último, Ironside habla de la preponderancia del derecho local, es decir, por mucha revolución conflictual que pudiera existir, no se puede aplicar el derecho de otros países, salvo que sea una verdadera excepción, una situación que no podríamos evitar, pero de preferencia hay que tratar de hacerlo. Eso es lo que maneja Ehrenfeld. A final de cuentas, la postrevolución conflictual y la revolución conflictual, digamos que son perspectivas nuevas. Eh, a pesar de lo territorialistas que puedan llegar a ser los Estados Unidos en los últimos años, ha habido verdaderas sentencias interesantes, incluso en estados muy conservadores, como por ejemplo el estado de Texas, que aplicó sistema conflictual tradicional para reconocer un matrimonio homosexual celebrado en Vermont. Entonces, a final de cuentas, encontramos que existen muchos indicios de que los propios Estados Unidos están abriendo un poquito la capa para no caer en un territorialismo tan absoluto. Y la idea es que ese territorialismo pueda ser benéfico para las personas. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que vemos en Estados Unidos. Sin embargo, pues entendiendo que tampoco son un país muy abierto a aplicar derechos de otros países. Así las cosas, lo que vamos a seguir es con Latinoamérica. Y en Latinoamérica tenemos tres tendencias, la de Chile, la de Argentina y la de México. En Chile, en el año 1850, el diplomático y jurista Andrés Bello, de nacionalidad chilena, habla de crear un nuevo código civil en donde pues generalmente se maneja orden, dominación y soberanía. Estos tres puntos que son muy recurridos precisamente en términos de lo que John Austin establecía en, en su doctrina de los mandatos, él decía que pues, si un derecho tiene una trascendencia importante, entonces pasa del orden a lo que es la dominación. Y si es del interés del Estado, entonces se aplica soberanía. Entonces, de alguna manera, lo que queda claro es que para los chilenos, la aplicación del derecho en Chile, pues tenía que ser necesariamente la ley chilena. Sin embargo, aquí habría que entender que el territorialismo que manejó el señor Andrés Bello para Chile, pues es un territorialismo moderado. ¿En qué sentido? Bueno, porque él establecía
que para la capacidad y el estado civil de las personas, la única ley que se debía aplicar a los chilenos es la ley de su nacionalidad. Dicho de otra manera, estamos hablando que a los chilenos, en cualquier parte del mundo donde estén, se les debe aplicar la ley chilena. Y entonces, aunque manejan territorialismo, es un territorialismo moderado porque no en todos los casos se va a poder aplicar un territorialismo absoluto, porque los chilenos que salen, pues se les tiene que aplicar la ley chilena. En cambio, en Argentina tenemos un territorialismo relativo. ¿Por qué relativo? En 1871, el jurista y político que llegó a ser presidente de Argentina, Dalmacio Vélez Sarsfield, que incluso hasta hay un equipo de fútbol con ese nombre, y que también fue el presidente de la República Argentina, él fue quien propuso el Código Civil argentino. Y si bien es cierto, también manejaba cuestiones territorialistas, él no estudió, no manejó lo que sería para la capacidad y el estado civil de los argentinos una lex personae, sino al contrario, manejó una lex domicili. Dicho de otra manera, los argentinos, para su capacidad y estado civil, tienen que recurrir a la ley del lugar donde viven, donde tengan su domicilio. De tal modo que si un argentino vive en España, pues a pesar de que en España se aplique la ley española a los españoles, si van a Argentina, pues les van a decir, pues te regreso la remisión porque tú eres el que tienes que aplicar la ley porque el domicilio es el derecho aplicable para los argentinos fuera de Argentina. De tal manera que esto es un territorialismo relativo, no es tan moderado como el caso de Chile, el cual pues obviamente permite una aplicación extraterritorial de su ley, sino que aquí se está permitiendo que los argentinos lleguen a regirse de acuerdo con otros derechos, de los cuales tal vez no son naturales. Y por otra parte, tenemos en México. México, antes de la revolución, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo verdaderas cuestiones importantes de avances en derecho internacional privado, aplicación de principios como locus regit actum, como lex recitae, mobilia secuntur persona. En un caso muy sonado, en México la mayoría de edad se cumplía a los 21 y en España a los 23. Y entonces un español quiso casarse en México a los 21 años y la Suprema Corte de Justicia dijo no, tienes que casarte hasta los 23 porque si no, estaríamos violentando las disposiciones que tienen en España. Así las cosas, vamos a encontrar que esa forma adelantada de ver el derecho internacional privado antes de la revolución se fue a la basura en la revolución. Cuando la revolución llegó, hay que recordar que Porfirio Díaz trajo mucha inversión extranjera, pero al traer mucha inversión extranjera, desgraciadamente no hizo que el derecho mexicano se actualizara para poder recibir esa inversión extranjera y que se violaran los derechos mexicanos, sino al contrario, generalmente se les permitía a las empresas extranjeras, como ustedes saben, en el caso de Cananea o Río Blanco, traer sus guardias blancas, prácticamente tenían sus propias leyes y eran las leyes que se tenían que cumplir. Tan es así que después de la revolución, con la entrada del Código Civil de 1928, que en realidad entró hasta 1932, se creó un artículo 12 del Código Civil que hablaba de un absoluto territorialismo absoluto. Se decía en ese artículo 12, leyes mexicanas se aplicarán a todos los que estén en el territorio nacional, sean nacionales o extranjeros, sean residentes en el país o estén de paso. Entonces, no importaba que tú estuvieras accidentalmente en un lugar, estabas aquí, se te aplicaba la ley mexicana. Y obviamente ese territorialismo absoluto tuvo verdaderos problemas, principalmente porque había países que, por ejemplo, no permitían el divorcio. España, Argentina, Irlanda. Pues resulta ser que en México llegaban estos españoles, estos argentinos, y como aquí se permitía y la capacidad y el Estado civil se regía conforme a las leyes mexicanas, pues ellos podían obtener el divorcio. Divorcio que a final de cuentas les ocasionó más problemas. No fue ni uno, ni dos, ni tres los casos de los españoles que se divorciaban en México, regresaban a España con una segunda esposa y técnicamente
y técnicamente se les aplicaba un delito de bigamia en España, porque estaban casados en dobles nupcias, pero para el Estado español, pues no había divorcio, por lo tanto, seguía vigente el otro matrimonio. Y así los argentinos y así los irlandeses. Entonces, realmente, ese artículo 12 perjudicaba más, principalmente en las situaciones de, de transterritorialización en México con otros países. Y a final de cuentas, tuvo que haber cambios en el derecho internacional privado en México, de tal modo que a partir de 1976 se dieron los seminarios nacionales de derecho internacional privado y precisamente a partir de ese momento las reformas de 1988 que cambiaron el sentido del derecho internacional privado, haciéndolo un poco más amplio, más digamos, menos complicado de calificar, menos complicado de aplicar y dándole un poquito de elasticidad para poder recibir situaciones de otros países en el nuestro. Eso es lo que le cambió el sentido al territorialismo absoluto de México, también en el Código Civil a partir de 1988. La tendencia autónoma se basa principalmente en tres posiciones. Que el derecho internacional privado tenga una posición autónoma dentro del marco general del derecho. Es decir que el derecho internacional privado no depende de nadie, ni del derecho internacional, ni del derecho civil, ni del derecho mercantil, ni del derecho procesal, sino al contrario, es una rama especial del derecho que no depende de ninguna otra. Partir del derecho comparado y del derecho positivo para poder sostener esa autonomía. Quiere decir que pues, tenemos que acudir a la comparación con otros derechos y aplicar los derechos internos para poder entender cómo se va a defender la autonomía del derecho internacional privado. Y el último punto, propender a un equilibrio entre nacionalismos e internacionalismos, que ni pesen más unos que serían como en la tendencia territorialista que pesan los nacionalismos, ni que pesen más los internacionalismos, es decir, una tendencia supranacionalista, sino tratar de controlar los dos, o sea, hacer lo posible porque los dos estén nivelados y que no venza uno al otro. Entonces, así le vamos a dar con este contenido a la tendencia autónoma. Ravel, Ernest Ravel, es el primer autor que vamos a ver como precursor de la tendencia autónoma y su estudio es muy interesante respecto de la norma conflictual. Él dice, la norma conflictual no es norma de fondo, la norma conflictual no es norma de forma, es un tipo de norma distinto. La norma conflictual coordina la aplicación de dos órdenes jurídicos distintos y por lo tanto su división de la norma conflictual es completamente distinto a las normas sustantivas o a las normas adjetivas, sino que estamos hablando de que la norma conflictual tiene un supuesto, que en este caso sería la determinación del punto de contacto, y tiene una consecuencia. En este caso es la determinación de una norma conflictual, que los va a reenviar a un derecho aplicable. Por lo tanto, la división de la norma conflictual es ese supuesto, que ese supuesto nos va a determinar la norma conflictual y que esa norma conflictual nos va a dar el derecho aplicable. Por lo tanto, quizá el punto más importante para Ravel respecto de la norma conflictual es su calificación. Dicho de otra manera, su interpretación. Si tienes una norma conflictual que de verdad interprete bien los conceptos, vas a tener una aplicación maravillosa del derecho internacional privado. Pero si no lo tienes, vas a tener algunos problemas. Wengler es otro de nuestros autores y él parte del derecho comparado. Él dice que es necesario unificar instituciones jurídicas para crear normas destinadas al derecho internacional privado, porque comenta, solo comparando vamos a poder tener un derecho internacional privado que sea eficaz y siendo eficaz podrá propender a ese equilibrio entre nacionalismos e internacionalismos. Por otra parte, Peter Vallindas, que aunque su nombre suene a griego, pues es un autor francés, nos dice, no deben prevalecer los derechos internos, pero tampoco el derecho extranjero. Hay que buscar el justo equilibrio
porque el objeto del derecho internacional privado es regular la vida internacional de los individuos. De aquí se determina que no es ni tan importante buscarlo en el derecho interno, ni tan importante buscarlo en el derecho extranjero o en el derecho internacional, sino tratar de buscar nuevas formas de equilibrar esos elementos, porque solamente así se podrá lograr nuevas formas de solucionar los conflictos de derecho internacional privado. Eso es lo que nos decía Petros Vallindas al respecto. Si ustedes se dan cuenta, estos tres precursores hablan precisamente de mantener la autonomía del derecho internacional privado, de partir del derecho comparado y del derecho positivo y de tender a un equilibrio entre nacionalismos e internacionalismos. Nuestros autores de la tendencia autónoma, pues tenemos a Jacques Maury, que es francés, que nos dice que realmente hay que coordinar los derechos. El derecho internacional privado se nutre tanto del derecho interno como el del derecho internacional y por lo tanto no importa el origen del problema, se debe resolver ya sea con las normas que le den la mejor solución, no importando si son nacionales o son internacionales. El caso de Henri Battifol, que también es autor francés, el derecho internacional privado no es exclusivo del derecho interno. Por lo tanto, debe existir coordinación entre el derecho interno y el derecho internacional para poder dar una visión completamente distinta de lo que debería ser el derecho internacional privado. Por eso él comenta que es necesario la localización objetiva de las relaciones de derecho privado. Dicho de otra manera, es necesario tener un desarrollo muy importante en la identificación de puntos de contacto para poder saber qué norma es la que va a resolver los casos. Por su parte, Carrillo Salcedo, ya se me va a cortar, si se me corta, ahorita nos vemos en una nueva sesión. Carrillo Salcedo es español y nos dice, no es necesario acudir solamente al sistema conflictual tradicional. En el curso del tiempo ha habido nuevos sistemas que nos pueden ayudar a solucionar problemas derivados de conflicto de leyes. Incluso anuncia lo que nosotros conocemos actualmente como normas de aplicación inmediata y enfatiza que la mecánica del sistema conflictual tradicional debe de ser lo suficientemente amplia para poder aplicar el derecho correcto. Eso es lo que nos dice Jorge Carrillo Salcedo. Ya se va a cortar, así que mejor ya le corto para que nos podamos ver en un ratito.